Los saludo con mucho cariño y le doy muchas gracias a Radio María por invitarme a este congreso y a este tema tan importante de dar razón de nuestra esperanza. También, pues, estoy muy honrado de compartir con todos los sacerdotes y Monseñor también. Y esperemos que este espacio sea un espacio de mucha renovación del corazón de los fieles y de toda la audiencia de Radio María y todos los que terminen viendo estas grabaciones por internet. Voy a comenzar con una lectura de la primera carta de San Pedro, del capítulo 3, desde el versículo 13, y dice: en la persecución, ¿y quién os hará mal si os afanáis por el bien? Mas, aunque sufrierais a causa de la justicia, dichosos vosotros, no les tengáis ningún miedo ni os turbéis. Al contrario, dad culto al Señor Cristo en vuestros corazones, siempre dispuestos a dar respuesta a todo el que os pida razón de vuestra esperanza. Pero hacedlo con dulzura y respeto. Mantened una buena conciencia, para que aquello mismo que os echen en cara sirva de confusión a quienes critiquen vuestra buena conducta en Cristo. Pues más vale padecer por obrar el bien, si esa es la voluntad de Dios, que por obrar el mal. Palabra de Dios. Hoy más que nunca se necesita dar razón de nuestra esperanza. ¿Y cuál es esa esperanza? Porque necesitamos tener eso muy claro. Nuestra esperanza es nuestra salvación en Jesucristo. Nosotros creemos firmemente que el Señor nos dará vida eterna al final de esta vida si nosotros verdaderamente profesamos esa fe en Jesucristo a través de la obediencia a todo lo que Él nos ha enseñado y obediencia a su ley, sus mandamientos, llevando una vida intachable como nos piden los apóstoles, una vida de bien. Si nosotros llevamos una vida de bien, el demonio no tiene por dónde entrarse. Podrá tentarnos, pero hasta ahí llegará, porque no podrá tumbarnos. Como dice San Pablo, a veces caídos, pero no destruidos, siempre tentados, siempre abandonados, ultrajados, calumniados, pero siempre con nuestra esperanza. Nunca nadie nos la puede quitar. Y es importante tener esa visión clara de quiénes somos. Somos testigos de la esperanza. Y por eso, al ser testigos de esa esperanza en Jesucristo, nuestra vida da razón de esa esperanza, porque obviamente sabemos por revelación de la palabra que este mundo es un destierro y obviamente es una imagen de lo que viene, porque es imperfecto. San Pablo dice que hasta la creación se revuelca en dolores de parto esperando su libertad. Por eso encontramos todos estos eventos naturales como los temblores de tierra, los huracanes, las inundaciones, los tornados y cuántas otras cosas, ¿no? Nos amenazan hasta los satélites en el cielo, los cometas, quién sabe, ¿no? A veces pensamos que hasta la luna se puede caer y realmente al final, como lo dice Jesús en su escatología, habla de que todo eso caerá cuando Él llegue entre las nubes con sus ángeles y descenderá la santa ciudad de Jerusalén, la Jerusalén del cielo, bajará como una novia engalanada, y estos cielos y esta tierra pasarán. Son misterios que no alcanzamos a comprender con nuestra pequeña razón humana, pero en fe creemos que es verdad. Y por eso, para dar razón de nuestra esperanza, necesitamos comenzar con testificar que creemos lo que profesamos. ¿Cuántas personas en la misa del domingo están rezando el credo?
y dicen, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Y el credo va testificando todas las áreas de nuestra fe en las cuales creemos. Qué importante sería que cada católico realmente se enfrente al credo que testifica en la misa del domingo y mire frase por frase, examine su conciencia y le testifique a su propio corazón si verdaderamente cree en todo lo que está testificando durante la Eucaristía, porque ese testimonio se lo está dando a Dios. Eso es lo que está haciendo. Cuando vamos a misa, estamos al frente de la divinidad y toda la corte celestial. Y está, todo lo que hacemos allí está expuesto a la corte celestial, especialmente a nuestro juez Jesucristo. Y testificamos todo esto. Entonces, Dios, que es paciente y misericordioso, nos invita a concientizarnos a medida que vivimos esta vida terrenal como cristianos, como católicos, para que vayamos dándole un crecimiento espiritual importante a nuestro caminar. Y el día que nos llame, podamos elevarnos a las alturas de la luz. Ustedes saben que para nosotros, en nuestro caminar cristiano, se nos está presentada esa visión de la montaña de Sión y arriba está la Santa Jerusalén del cielo. Y dice que por esa montaña escalan las tribus del Señor. Y esa visión debe ser nuestra visión permanente. Estamos escalando la montaña del Señor para llegar a casa, allá donde el Señor nos ha preparado un lugar a cada uno de nosotros. Es una promesa, es una esperanza. Y teniendo esa esperanza en el corazón, obviamente tenemos fortaleza y paz y los eventos de este mundo no nos van a sacudir hasta quitarnos el equilibrio y la paz. No nos entrarán las angustias ni la desesperación que le entra a la gente sin fe, a la gente que no conoce a Dios o que no tiene una relación con Dios lo suficientemente veraz como para ayudarle a superar los eventos temporales. Hay mucho católico en la iglesia que no tiene el conocimiento de Dios lo suficiente como para decir que tiene una relación personal con Dios. Qué triste, ¿no? Pero bueno, es humano y no es un pecado, pero es una imperfección peligrosa porque entonces los vientos de este mundo lo pueden sacudir a una persona así y si no la destruye, la deja muy mal. Por eso es tan importante que nosotros demos razón de nuestra esperanza, siendo esas columnas de nuestra fe, que están testificando que verdaderamente nosotros sí vivimos la fe que profesamos. No es simplemente que el domingo testificamos el credo y salimos a vivir otro credo. El credo de nuestro egoísmo, el credo del mundo y el consumismo, del relativismo y el materialismo. Es el credo de muchos, pero el credo nuestro es la vida eterna, la esperanza en Jesucristo. Ese es el credo. Y por eso no podemos olvidarnos que es una responsabilidad muy grande para nosotros el tener claridad de lo que somos y lo que vinimos a hacer, a qué hemos sido enviados. Sobre todo en estos tiempos donde hay tanta confusión y tantas voces hablándonos, incluso dentro de la misma iglesia, como advirtió San Pablo que para estos tiempos íbamos a tener muchos falsos maestros y profetas enseñando falsas doctrinas. Y ustedes saben la astucia de Satanás. Satanás viene utilizando las mismas palabras de Dios, pero usándolas en una forma que confunde al pueblo del Señor. Y hoy escuchamos sacerdotes que están pervertidos por el mundo predicar un evangelio nuevo y enseñar una doctrina nueva, doctrinas que ya se podrían decir que son falsas.
Y por eso, pues debemos tener un discernimiento espiritual muy claro y sobre todo debemos conocer muy bien nuestra doctrina. Ustedes saben que en estos tiempos de pandemia, por ejemplo, hemos tenido la gran sorpresa de que una gran mayoría de los católicos no conocen la doctrina social de la iglesia y encima de todo ni siquiera la obedecen y encima de todo la consideran equivocada, incluyendo sacerdotes, obispos, porque estos son tiempos bien difíciles. Y lo más curioso es que esas personas que siguen a estos sacerdotes y obispos que niegan la doctrina social de la iglesia y no la obedecen, se convierten en héroes de mucha gente y mucha gente los sigue y entonces terminan ellos creyendo que están correctos. Porque hoy en día, si usted tiene una página en internet y lo sigue mucha gente, usted termina pensando que lo que usted hace está bien. Y ese es un error muy grande porque nunca debemos confiar en lo que hacemos si no tenemos una buena dirección espiritual, una buena conciencia y sobre todo una incondicional obediencia a la iglesia. Esto suena ridículo para muchos porque hay mucha gente antipapa y antijerarquía eclesiástica y cuando uno habla de obediencia lo llaman papólatra. Inclusive hay gente que se dedica a compartir charlas de la papolatría. O sea, todo el que defiende al papa es un papólatra. Esa es una forma de ridiculizar la obediencia a la iglesia, de ridiculizar nuestra obediencia al papado, a la cabeza de la iglesia. Y entonces estos genios católicos salen llamándonos papólatras si es que nosotros defendemos al papa. Pero lo que es una infame apostasía disfrazada de bien, disfrazada de santidad cuando no la tienen, porque están creando división y confusión en la iglesia. Es como decirle a uno que amar a su madre y a su padre y honrar a su familia es algo banal si la familia es mala, si el hermano es criminal, si la mamá tal, es decir, quitarle la honra a ese mandamiento que es honrar a los padres sin importar, porque es un mandamiento, el único mandamiento que tiene una promesa. Pero para este tipo de gente que llama papólatra al que respeta y defiende el Papa, esto sería lo mismo. También harían lo mismo con esas personas, porque tienen una moral torcida y no se dan cuenta, porque seguramente lo que yo estoy diciendo es un escándalo para ellos y una ofensa, pero ay de mí si no lo digo, porque yo sé que están equivocados. Obedecer a la iglesia y defender al Santo Padre no es ser papólatra. Entonces, si estamos dándole adoración a nuestro intelecto y nuestra sabiduría y santidad, lo que somos es idólatras. Y por eso tenemos que darnos cuenta de qué es lo que estamos haciendo. Nosotros damos razón de nuestra esperanza unidos a la iglesia, no divididos. El que trae división a la iglesia no da razón de su esperanza. Es más, le está quitando la esperanza al pueblo de Dios. Toda esta gente que habla así, lo que hace es lanzar los débiles en la fe a las sectas, a los cultos o al ateísmo. Eso es lo que hacen. Cuando nosotros debemos unirnos todos y darnos cuenta que somos humanos, pecadores, incluyendo al Papa, todos somos un cuerpo humano. Y estamos siendo parte de este cuerpo divino en la iglesia que es el cuerpo místico del Señor que envuelve a todos nosotros. Jesús se hizo hombre y en su humanidad recibió todo este flagelo, todo este dolor para liberarnos a nosotros precisamente del flagelo y el dolor del pecado, de la muerte. Y tenemos que entender que somos así, somos una humanidad golpeada, dolorida, rota, disfuncional, y que si nos ponemos a juzgarnos, a señalarnos y a creernos mejores unos que otros y a denunciar a otros como malos, inferiores, apóstatas, esto todo se va a convertir en una división. Esto es algo muy malo.
Pero hay mucha gente en la iglesia hoy que hace eso sin problema, ¿no? Qué terrible que es esto. Hoy busquemos algo muy importante, y es que dar razón de nuestra esperanza es ser católicos de verdad. ¿Quién es un católico de verdad? No es el que persigue a la iglesia con sus argumentos, sino el que habla de la iglesia como una peregrina que está buscando su santidad, que está caminando en medio del destierro con su naturaleza imperfecta y pecadora, caminando hacia la casa del Padre. Eso somos nosotros como iglesia. Y tenemos al Salvador, al Mesías, que camina con nosotros por medio de su Santo Espíritu y nos acompaña a dar cada paso y a inspirarnos para que en cada paso estemos cambiando nuestro corazón. Estemos dándole una oportunidad a nuestra conversión, que eso es dar razón de nuestra esperanza. Es que cuando estamos nosotros unidos a vivir una conversión diaria, una conversión permanente en cada paso, estamos dando razón de nuestra esperanza. Porque ¿para qué nos convertiríamos entonces? ¿Cuál sería el sentido de cambiar mi corazón y volverme bueno? Pues si no tengo esperanza, ¿para qué lo hago? Daría lo mismo, no habría necesidad, podría quedarme siendo malo, pero no, precisamente lo que inspira al hombre cristiano a estar constantemente viviendo una conversión en cada momento es la esperanza. Es porque sabemos que necesitamos santificarnos para poder llegar a la promesa de Jesús, a esa promesa que está ya en nuestro horizonte, en la transición entre esta vida y la otra. Ahí entramos a la promesa, a la plenitud de la promesa. Ya caminamos con ella, pero no hemos llegado a ella. Por eso esperanza es algo que viene a lo que todavía no ha llegado. Y es esa transición a la vida eterna. No hemos llegado. Y tenemos que, como dice San Pablo, correr esta carrera hacia nuestra esperanza. Correrla. Y correrla es cargando con nuestra cruz, sin mirar los defectos y los pecados de los demás. Es verdad que nosotros como cristianos somos llamados a denunciar, exhortar, pero también amar y tener caridad. Todo lo que hagamos entre nosotros en la iglesia no es lavar la ropa sucia en público, sino es exhortarnos, denunciar lo malo, pero buscar cómo reconstruir las cosas que se han dañado por culpa de nuestro pecado. Eso es lo que hay que hacer. De lo contrario, ¿quiénes somos? Somos nada más que islas egoístas, soberbios, prepotentes, autosuficientes. Es un veneno, es como el clericalismo. Ustedes saben que hay clero que jamás aceptará a un laico, y mucho menos un laico predicador o un laico que tenga alguna experiencia personal con Dios. Eso no lo admiten ni lo aceptan, y completamente lo destruyen y no le abren absolutamente ninguna puerta, porque es una enfermedad que se llama clericalismo, que el Santo Padre Francisco la ha combatido inmensamente. Y también hay muchísimos problemas en la iglesia con los laicos que detestan el clero, que es otro vicio, ¿no? Es otro vicio. Por eso tenemos que cuidarnos de estos vicios, de que separan la unidad, que dividen al pueblo, que no permiten que la iglesia camine como una, y esto es un mal. Por eso cada uno de nosotros debe entender que Dios camina con nuestra historia. El Espíritu Santo marcha al unísono con nuestro palpitar del corazón y el palpitar de nuestras intenciones. Es importante aclarar en nuestra vida cuáles son las verdaderas intenciones de nuestro corazón, porque ahí es donde está esa misericordia divina. Si el Señor ve que nuestra intención es buena, que nuestros deseos son buenos, sin importar los errores que cometamos, el Señor sabe
verdaderamente qué es lo que buscamos, qué es lo que queremos y dónde está nuestra intención. Y por eso debemos tener la intención de abrazar la esperanza de las promesas de Cristo. Esto debe estar muy claro y demasiado íntegro en nuestro corazón, porque así nuestra fe es verdadera, nuestra fe es perseverante, militante y es una fe que da fruto, porque es luz en el camino, en medio de toda esta oscuridad y sobre todo en medio de todos estos católicos que no tienen esperanza y que no conocen al Señor de uno a uno, de persona a persona, porque jamás han trascendido, fueron de esta realidad humana a esa realidad divina por medio de la oración, por medio de las obras de caridad, por medio del darse sin condición, por medio de entregar el sufrimiento al Señor. Ustedes saben que normalmente nosotros nos apropiamos del sufrimiento, pensamos que es nuestro, pero como cristianos que somos, el sufrimiento no nos pertenece. El sufrimiento es para el cuerpo místico del Señor. El sufrimiento solo pertenece a la cruz. Nuestro sufrimiento debe llegar a la cruz del Señor. Se lo debemos entregar. No somos dueños de él. Pero lo más común en el católico de hoy es que se apropia del sufrimiento. Entonces está ahí llorando, lamentándose, mirando a Dios, preguntándole hasta cuándo, Señor. Y el sufrimiento entonces es el castigo personal. ¿Y por qué yo, Señor? Porque cree que el sufrimiento es de él. No, el sufrimiento no es nuestro si somos verdaderos cristianos. El sufrimiento pertenece a la cruz del Señor. Y esto debe estar claro, muy claro, porque si no es así, estamos llenos de amor propio, llenos de sí mismos y nos sentimos las víctimas. Y entonces todo lo que padecemos en este mundo, ay, qué víctima que somos. Y estamos siempre protestando. Y estamos siempre considerándonos víctimas de la vida, del mundo, de la gente, de Dios mismo. Qué feo, porque la vida del cristiano debe ser una vida muy noble, muy sencilla y humilde, y una vida que entrega todo a Dios. Dios nos lo dio todo a nosotros. Nosotros debemos entregárselo todo a Dios. Si Dios permite que un hijo escogido, como somos nosotros como hijos de la iglesia, padezcamos sufrimientos en este mundo, es porque Él quiere ese sufrimiento para reparar, para salvar almas, para sanar. Y esto es importante que lo tengamos claro de quiénes somos nosotros. Es la única forma en que damos razón de nuestra esperanza. Así debe ser de claro, porque lo contrario, pues seremos simplemente las víctimas. Yo cuando hablo con la gente que conozco y que no tiene un crecimiento espiritual todavía lo suficientemente grande como para entregarle el dolor a Dios, y empiezan a contarme sobre todas las tragedias, todo el sufrimiento, todas las pruebas, todo. Y eso está bien porque podemos compartir esas cosas, pero no como víctimas, no como ¿y hasta cuándo? ¿Y por qué? No es eso. Yo puedo contarles a ustedes lo que sufro, sí, ¿por qué no? Es santo hacer eso. San Pablo describe con detalles todo lo que le ha pasado, todos los naufragios que tuvo, las veces que le dieron látigo, las veces que estuvo en prisión, las calumnias y persecuciones de su propia gente. Todo lo escribe, pero no porque está llorando por eso, sino porque está compartiendo la vida del apóstol. Eso es santo, se puede hacer, pero siempre y cuando yo no estoy compartiendo todos sus sufrimientos para lamentarme, para cuestionar a Dios y al prójimo, para echarle la culpa a alguien de mi sufrimiento. Eso no es así. Este sufrimiento es para Dios. El sufrimiento le pertenece a la cruz. Y por eso, cuando yo miro la iglesia, el clero, la jerarquía, los mismos fieles en general, yo tengo que tener mucho cuidado con mi lengua,
en la forma en que yo expreso lo que veo, lo que siento, lo que me duele, lo que considero que debe cambiar. Todo esto lo puedo hacer, pero tengo que hacerlo en la cruz del Señor. Por eso es que es tan importante ser cristocéntrico, siempre entregar todo a Cristo. Eso es el centro. Ahí está el centro. Cristo es el centro. Por eso vemos ese corazón de Jesús en la cruz y está en el centro de su pecho, el corazón de donde salen todos esos rayos de misericordia, esa agua y esa sangre. Y tenemos que llevarlo allá. Por eso todo lo que hagamos, tenemos que hacerlo desde el corazón del Señor. Allá lo llevamos para que desde allá se exprese, se comunique y no desde este corazón que tiene tanta imperfección y que no, a veces no podemos controlar la imperfección que tenemos. Yo siempre le digo a la gente que predica, que enseña en la iglesia, asegúrense que no predican ni enseñan desde sus heridas de su amor propio, porque ustedes saben que estas grandes heridas que tenemos, porque fuimos abusados, porque nos pasaron esto y estas cosas, si se convierten en nuestro parlante, todo lo que predicamos y enseñamos está sangrando de amor propio. Y por eso a veces encuentro predicadores tan radicales, tan rígidos, tan exigentes, tan escrupulosos, porque hablan desde sus heridas. Porque el evangelio del Señor no hay que predicarlo sin caridad. El evangelio del Señor es una invitación, no una condenación. Es algo que debemos tener cuidado cómo lo hacemos, ¿no? Porque el Señor no predica absolutamente ni una sola palabra sin caridad. Todo es una invitación. Y la invitación es clara. Sí, el Señor nos muestra dos caminos y nos dice, hay dos caminos, escoja. Hay uno que lleva a la perdición eterna y hay otro que lleva a la salvación eterna. Y aquí les muestro por dónde van esos caminos. En las tentaciones a Jesús en el desierto, Satanás sabe a quién está tentando. Él sabe que Jesús es Dios. ¿Por qué lo sabe? Porque Satanás es 100% malo y él sabía que Dios se hizo perfectamente humano, lo que quiere decir perfectamente imperfecto, ¿sí? Entonces tenía hambre, tenía sed, tenía cansancio en el momento en que él lo llevó a esa montaña y le mostró todos los reinos de la tierra y le dijo, si te postras y me adoras, te los doy. Todo esto me ha sido dado a mí. También cuando le dijo, convierte estas piedras en pan. Cuando lo subió al pináculo del templo de Jerusalén, que era el más alto de todos, le dijo, lánzate que los ángeles te apararán y no te dejarán tropezar ni con una piedra. Y todas estas tentaciones era precisamente la enseñanza del Señor de los caminos que tenemos al frente de nosotros. Un camino es el camino del mal, que hubiese sido obedecerle a Satanás. Y des en cuenta que Satanás cita las escrituras en cada vez que le habla al Señor. En el único momento que no se citaron fue en la última tentación, que el Señor dice que debe obedecer. Así, no es que está escrito, es que se debe obedecer al Señor, no tentarás. Y esto es que, teniendo en cuenta esto, nos damos cuenta que está muy claro en el Evangelio que no hay sino dos caminos. Nadie está detenido en una nube gris, porque no es ni malo ni bueno, eso no existe. No hay un lugar en la mitad. Usted está descendiendo o ascendiendo en cada paso que da, porque no hay sino esos dos caminos. Y precisamente dar razón de nuestra esperanza es mostrarle a todo el mundo que vamos escalando la montaña de Sión y que nuestra meta es la ciudad de luz, la Jerusalén del cielo. Somos ciudadanos de la luz, como llama San Pablo. Esto es, y tenemos eso claro. Si lo tenemos claro,
somos de esas tribus que escalan esa montaña yendo a la casa del Señor. Y ese es dar razón de nuestra esperanza, porque creemos en eso. Yo creo firmemente que si yo trabajo en mi conversión personal, en el cambio de mi corazón, si trabajo en entregarle mi vida a Dios todos los días, si trabajo en mejorarme como ser humano y estar constantemente renunciando a las cosas malas que hay y aparecen en mi corazón, en mi mente, en todos mis sentidos, instintos y razón, en mis pasiones, instintos, en todo eso aparecen situaciones que no son de Dios. Y si yo estoy constantemente renunciando a eso y no permitiendo que en mi corazón hayan murmuraciones o tentaciones de la carne que me estén seduciendo, o ambiciones desordenadas por las cosas materiales, o frustraciones porque no me aman como deben amarme, porque estoy solo, porque el mundo es cruel, porque no me ha ido bien. Todo esto son tentaciones que disminuyen la persona humana y disminuyen nuestra fe también. Y esto todo es algo que debemos tenerlo muy administrado, muy vigilado y extremadamente cuidando que estemos construyendo y no destruyendo, que estemos elevándonos hacia esa realidad espiritual de la esperanza, porque Dios nos da la oportunidad a nosotros de verdaderamente encontrar esta oportunidad de hacer de cada paso de nuestra vida un escalar y no un retroceder, no un descender. Miren ustedes, cada vez que usted se atreve a perdonar, está escalando. Cada vez que usted no perdona, desciende. Cada vez que usted ama, se eleva, porque el amor es como alas del alma y nos ayudan a volar hacia Dios, hacia la luz. El amor incondicional. Cuando nosotros abrazamos el don de la caridad y entendemos qué es la caridad, entendemos qué es elevarnos, qué es volar hacia Dios. 1 Corintios 13, el himno a la caridad, es uno de los pasajes más hermosos que hay en las epístolas de San Pablo. Yo siempre le recomiendo a la gente, mediten con 1 Corintios 13. ¿Y qué pasa con esto? Pues que nosotros tenemos una guía importantísima en nuestra vida, que es la palabra de Dios, porque Dios nos la ha revelado como compás, ¿sí? Un compás, una brújula que nos lleva en una navegación perfecta hasta el puerto seguro que es Jesucristo, el príncipe de paz. Y esto se da, esto es posible. Y muchos santos lo atestiguan con su camino de fe, con su testimonio de la esperanza, porque nos han dejado un legado de santidad, pero mostrándonos que eran seres humanos como usted y yo, gente imperfecta. Hay santos que tuvieron el privilegio de nacer en santidad, vivir en santidad y morir en santidad, como podemos hablar de Santa Teresita del Niño Jesús y tantos otros santos que mueren y son santos desde niños, ¿no? Pero otros santos que vivieron una vida del mundo, como San Ignacio de Loyola y muchos otros, vivieron una vida en San Francisco Asís mismo, muchos otros, y entraron en la realidad de la fe y se convirtieron en testigos de la esperanza. Y esto nos enseña a nosotros de que es posible, siendo miserables humanos pecadores, vivir como testigos de la esperanza por una conversión sincera. Es posible. Cada uno de nosotros podemos sinceramente, con mucha valentía y con mucha fe, dar razón de nuestra esperanza para que todo mundo se dé cuenta que es posible que Dios habite en nuestro corazón y nos llene de paz y de gozo, porque tenemos esperanza. A pesar de todas las vicisitudes de esta vida, sin importar cuánto sufrimos, sin importar qué es lo que sucede en el mundo,
sin importar cómo se ve de oscuro el futuro, sin importar todos los errores horribles que hemos cometido en el pasado, pero caminamos con los ojos fijos en Jesús, sabiendo que es nuestra esperanza, nuestro amor, nuestro perdón, reconciliación, redención. Y todo esto nos da mucha fortaleza. Todo esto nos lleva a concentrarnos en lo más importante, que es saber que lo que Jesús nos ha revelado es verdad, que sus promesas son ciertas y que nosotros vivimos de acuerdo a eso, sin importar lo que suceda en este destierro, porque la vida es contradictoria totalmente a nuestra esperanza. Si ustedes miran lo que sucede en este mundo, hay niños muriéndose de hambre, hay gente inocente siendo decapitada por ser católica, hay personas buenas en el mundo entero que son señaladas como malas porque no hacen lo que los gobiernos malos les exigen, y hay una persecución a la iglesia y al pueblo de Dios. Pero esto no debe confundirnos, por el contrario, debe fortalecernos, nos debe llevar a una realidad espiritual que nos centra en la verdad, que nos centra en el sentido verdadero de quiénes somos nosotros. Entre más revolcado el mundo, entre más confuso, entre más cosas extrañas, incomprensibles sucedan, más fuerte debe ser nuestra fe, más grande nuestra esperanza. Miren que el Divino Maestro quiere que nosotros alcancemos hasta el final. La enseñanza está en Pedro caminando sobre el agua. Pedro camina sobre el agua y da muchos pasos, pero en un momento se está hundiendo. El Señor le da la mano, pero lo único que le dice es: hombre de poca fe. ¿Y por qué? Porque Jesús quería que él llegara hasta él. Y eso es lo que él quiere. Él no quiere que medio alcancemos y que nos atrevamos a caminar hacia él. No, no es un maestro mediocre. Él quiere que lleguemos, que lo demos todo, que alcancemos lo que estamos mirando. Pedro tenía los ojos fijos en Jesús, pero en un momento dado desfalleció. Y si no es porque Jesús lo rescata, se ahoga. Así de que la enseñanza del Divino Maestro es darlo todo. La invitación es a llegar, no a tratar llegar, sino a llegar. Por eso, cuando usted esté llenándose del amor de Dios y quiera perdonar, quiera convertir su corazón y volverse bueno, no trate de llegar, llegue, conviértase en bueno, cambie su vida, viva la vida en Dios, deje de vivirla en el mundo y en sí mismo, para que no esté en esos abismos del pecado, para que el demonio no tenga poder sobre su vida, y entréguesela completamente a Dios. Tenemos un sentido de nuestra esperanza, pero realmente convertido en un sentido de fe, que es la que nos lleva con mucha fortaleza a vivir una vida que es ejemplo y que es inspiración para los demás. Eso es lo que falta en este mundo de hoy. ¿Por qué razón no hay vocaciones sacerdotales y religiosas y misioneras como habían antes? Que hoy ya se ven muchos conventos cerrándose, seminarios con muy pocos seminaristas, incluso algunos seminarios cerrándose también. ¿Y qué es lo que sucede? Pues que no hay testigos de la esperanza, no hay a dónde mirar, y la juventud mira y no ve nada que les dé esperanza, y van a la iglesia y muchas veces los mismos sacerdotes que ahí les quitan la esperanza porque no llevan una vida coherente con la fe y se han mundanizado. Y obviamente no son todos. Tenemos sacerdotes santos, obispos santos, religiosos santos, laicos santos, pero necesitamos más, necesitamos muchos más, porque este es un mundo superpoblado, 8 billones de personas, creo, o tal vez más. Eso es mucha gente y nosotros no somos muchos. Y encima de todo, la población católica en el mundo, la mayoría no está renovada. La mayoría no da testimonio de la esperanza, porque en sí están en el amor propio, y la religión no es más que una cobija para aplacar su conciencia. Necesitamos estas conversiones reales para poder tener vocaciones.
Y miren ustedes que el Señor escucha nuestras oraciones. Hay ministerios, algunos, muy pocos, que se dedican exclusivamente a orar por las conversiones, por las vocaciones sacerdotales y religiosas. Y qué bonito que es hacer eso, porque el Señor sí escucha eso. Tenemos un testimonio en España de un pueblo pequeño, donde hay una comunidad que se dedica a la adoración al Santísimo exclusivamente por las vocaciones sacerdotales. Y de ese pueblito pequeño, en 7 años que llevan de ministerio, tienen 7 sacerdotes y que han salido de esas oraciones. Ahí nos damos cuenta que es verdad, que podemos dar razón de nuestra esperanza con este testimonio, que el Señor quiere que le pidamos eso. El Señor quiere que nosotros velemos por nuestra iglesia y que queramos mantenerla viva y tener sacerdotes santos. Sabemos que un sacerdote santo, un sacerdote fiel, una religiosa santa, fiel a sus votos, es el terror de los demonios. Con solo despertarse ya tumbó 1000 demonios. Con solo caminar, con parpadear, con cantar, con orar, con todo lo que haga está tumbando demonios. Cuando es fiel, cuando es santa, cuando un sacerdote es santo, hace temblar los infiernos. Así de grande es nuestra esperanza, así de grande es nuestra fe, así de poderosa es nuestra iglesia, porque es la iglesia la victoria, la iglesia de Jesucristo. Qué lindo. Y si tuviésemos conciencia de eso como católicos, tendríamos un sentido de la fe muy poderoso, tendríamos un encanto tan grande como el novio que está enamorado de su novia y se quiere casar con ella, porque la ama y ha encontrado en ella todo lo que necesita encontrar para hacer una vida digna de Dios. Y esto lo queremos hacer nosotros cuando nos enamoramos de la iglesia y queremos contraer esas bodas con el Cordero al final de esta vida. Los sacerdotes y los religiosos consagrados ya han entrado en las bodas con el Cordero por los votos que han hecho. Por eso es todo el poder que tienen contra el demonio, si son santos, si son fieles. Vamos a buscar en nuestros corazones esa realidad espiritual de la esperanza para que podamos llegar con seguridad a lo que el Señor nos está dando, que es la oportunidad de crecer espiritualmente, la oportunidad de darnos todos a Él, la oportunidad de decir yo quiero vivir mi fe con santidad, con convicción, con fidelidad. Yo quiero tener una fe verdadera, una fe transformante, una fe que dé fruto y que no sea una fe anclada en mis propios caprichos, en mi amor propio, sino una fe anclada en Jesucristo, una fe cristocéntrica, donde todo lo tenga en el Sagrado Corazón y en el Inmaculado Corazón de María, nuestra Madre. Sabemos que la Iglesia nos da este regalo maravilloso de la maternidad celestial y es para nosotros un consuelo, una compañía, es un bastón, es una escuela de Jesucristo que ella conoce mejor que nadie. Y por eso esta unión de los dos corazones es para nosotros una inspiración, es para nosotros una realidad donde podemos anclar nuestra esperanza, porque por medio de ellos alcanzamos la plenitud de esa gloria. Que el Señor tenga a bien llenarnos nuestros corazones de esa esperanza, pero en una forma en que nosotros al caminar, al respirar, al soñar, al pensar, al desear, esa esperanza sea la que nos guía, ¿sí? Y así terminamos nosotros sin hacer lo que hacemos simplemente por nuestros deseos y ambiciones personales. No es un pecado tener deseos y ambiciones personales, siempre y cuando lo hagamos todo para glorificar a Dios. De lo contrario, es imperfecto
Y esa imperfección nos puede llevar al pecado. Y de eso tenemos que cuidarnos. El Señor es bueno y misericordioso. Y Él quiere que todos nos salvemos. Si supiésemos cuán grande es la misericordia de Dios, estaríamos llenos de gozo. Porque el Señor solo quiere salvarnos. Podemos tener la seguridad de eso, la absoluta seguridad. Todo lo que Dios hace por medio de nuestra iglesia es buscar que todos lleguemos a casa. Eso es lo que el Señor hace. Y si lo observamos con cuidado, nos llenamos de luz y vivimos anclados en esa esperanza y podemos dar razón de esa esperanza. Qué bonito que es encontrar gente así. La hay. Yo recorro el mundo entero en misiones por dentro de la Iglesia Católica. He estado en más de 120 países ya en todos los continentes y puedo dar razón de mi esperanza, no solo porque yo la tengo personalmente y tengo muy clara mi esperanza en Jesucristo, sino porque también la he visto en mucha gente alrededor del mundo en la iglesia que verdaderamente caminan con esa luz, caminan con ese corazón lleno de esa esperanza. Qué bonito que es. Voy a terminar con una lectura de la palabra donde el Espíritu Santo nos quiera llevar. Les voy a leer a ustedes del Evangelio según San Marcos en el capítulo 8, desde el versículo 11. Y dice, los fariseos piden un signo del cielo. Y salieron los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole un signo del cielo con el fin de ponerle a prueba. Dando un profundo gemido desde lo íntimo de su ser, dice, ¿por qué esta generación pide un signo? Yo os aseguro, no se dará a esta generación ningún signo. Y dejándolos, se embarcó de nuevo y se fue a la orilla opuesta. Palabra de Dios. Sabemos a qué se refiere el Señor. Eran sus judíos, pero lo estaban probando y esto era extremadamente feo para gente que conoce la ley y los profetas. Muchos de ellos eran doctores de la ley y el Señor ya no les respondía con lo que ellos preguntaban, sino les respondía con la sabiduría divina. No signos se les darán a ustedes. Como le dice a Santo Tomás, dichoso aquel que cree sin ver. Y todas estas enseñanzas son muy importantes. Dar razón de nuestra esperanza es precisamente creer sin ver, tener una fe en Jesucristo de la cual no necesitamos pruebas de ninguna clase. Nosotros creemos en el Señor, creemos en la palabra revelada, creemos en nuestra Iglesia Católica y damos razón de nuestra fe en esta manera. Que el Señor nos bendiga y nos dé luz. Que el Señor bendiga a Radio María de México, bendiga a todos los conferencistas que participan en este congreso, todos los sacerdotes y monseñor, y que bendiga a los organizadores, porque esto es lo que lleva la palabra a los corazones de los hombres. Amén.